Muy bien. Entonces hoy vamos a seguir con una clase similar a las dos de ayer, pero hoy toca hablar de radiografía y ultrasonido en el tubo digestivo bajo, o sea, desde el apéndice y el ciego hasta distal. Vamos a revisar primero la utilidad de la radiografía, que como comentábamos ayer, es un método antiguo y poco sensible y poco específico, pero que todavía tiene bastantes aplicaciones, especialmente en el tubo digestivo bajo. Sirve para el estudio inicial de la obstrucción intestinal baja, para el estudio del hilio paralítico de colon, para el vólvulo de colon, para el control del cuerpo extraño colorectal y para identificar el fecaloma. En el ultrasonido hay menos diagnósticos útiles, pero son muy importantes, la apendicitis aguda y la diverticulitis aguda. Y si alcanzamos, ustedes me dicen, agregué esto de EcoFast cortito, si es que alcanzamos en el tiempo y les interesa. Bueno, empecemos enseguida, ya sabemos toda la teoría sobre la radiografía de abdomen, así que aquí estamos viendo una radiografía de abdomen. Es un paciente que tendrá, qué sé yo, 60 años, es un hombre, perdón, XY, eso lo vemos por este ángulo cerrado, menor de 90 grados en las alas, las ramas isquiáticas, isquiopubianas, así que es un XY con gran dilatación de un segmento intestinal que es bastante evidente si estudiamos anatomía, que se trata de el ciego y el transverso. Así que es el colon el que está dilatado. No logramos ver el punto de obstrucción ni la causa de la obstrucción, pero sospechamos que está obstruido. ¿Cómo saberlo? ¿Puede haber dilataciones de colon no obstructivas? Sí, las hay, ¿cierto? Probablemente igual que dilataciones de intestino delgado no obstructivas. Ojo aquí, que de nuevo el recto tiene gas, pero eso no dice si el paciente está o no obstruido, ya lo comentamos ayer, no lo voy a repetir hoy. ¿Qué tiene el paciente? Obstrucción, porque eso dijimos que íbamos a revisar primero. Es una obstrucción. Y en este caso se ve que si hubiese estado de pie hubiese tenido niveles hidroaéreos porque tenía, además del gas que vemos en la radiografía, se ve que tiene mucho líquido en el colon. Y ese líquido está en el ascendente, en el descendente y en el sigmoides. El sigmoides recorre así y se obstruye en esta masa que es un engrosamiento parietal circunferencial del sigmoides. Está en la oclusión que el recto no tiene líquido, o sea, ni siquiera esta agüita, que no es agua ni nada parecido, son heces malolientes, bueno, no pasan y el recto tiene gas. ¿Cómo tiene gas? ¿Lo insuflaron al paciente? No, ya lo conversamos ayer, el colon es capaz de producir su propio gas. Así que tiene una obstrucción neoplásica del colon. La radiografía no nos dice por qué está dilatado el colon. Lamentablemente, después de la radiografía que nos apoya en la sospecha clínica, hay que hacer en algún momento, el mismo día, la misma semana, una tomografía computada para aclarar qué le está pasando a nuestro paciente. En el caso de las neoplasias, es similar a las neoplasias del resto del tubo digestivo que habíamos hablado antes. El estudio por tomografía computada no solo nos dice el punto donde está la enfermedad, sino que al ver las características del tumor, podemos saber si es, en este caso, un adenocarcinoma de colon, si se trata de un linfoma, de una masa extracólica que está invadiendo el colon, etc. Si se trata de una estenosis benigna, como por ejemplo una estenosis por enfermedad diverticular o alguna otra, si se trata de un cuerpo extraño, etc. Además, la tomografía computada nos permite hacer la estadificación
por metástasis linfáticas, por carcinomatosis peritoneal, por metástasis en el hígado, en los pulmones, en los huesos. Así que en la estadificación a distancia sigue siendo el examen más completo, la tomografía computada. Bueno, entonces, primero, lamentablemente hay que volver a aprender que cuando el colon está dilatado, al igual que cuando el intestino delgado está dilatado, eso puede tener muchas causas. Puede ser una obstrucción y esta puede ser benigna o maligna, pero también puede ser un ilio paralítico de colon. El ilio paralítico agudo de colon le llamamos nosotros en Chile generalmente Ogilvy. Puede ser un megacolon. El megacolon no es infrecuente en los pacientes mayores y en Chile se ha relacionado con la enfermedad de Chagas y a veces no tiene una explicación clara. Puede tratarse de un megacolon complicado con un vólvulo y puede ser también el llamado megacolon tóxico, que se refiere a una colitis grave que provoca una parálisis del colon que se ve dilatado. En el fondo, el megacolon tóxico es una mezcla entre una colitis grave y un ilio paralítico. O sea, es un Ogilvy secundario a colitis grave que le llamamos megacolon tóxico. Bueno, pasamos a otra cosa, los cuerpos extraños. En este caso, no es difícil saber, a pesar de que es una radiografía de la pelvis, de que el paciente está de pie. Se la pidieron de pie. ¿Y por qué lo sabemos? Porque tiene niveles hidroaéreos, en este caso, niveles hidroaéreos dentro de una botella de cerveza, ¿cierto? ¿Dónde está esa botella? No lo sabemos. La radiografía no nos puede decir dónde está porque es una imagen en 2 dimensiones y no muestra las vísceras, así que no podemos saber dónde está. Obviamente hay que preguntarle al paciente y decirle que para la próxima la botella tiene que ir con tapa para que no le pase esto de que se le llene de líquidos y gas. La radiografía se tomó de pie, así que fíjense lo que mostraba, mostraba 2 signos que hablamos ayer. Se ve el diafragma por arriba y por abajo, así que estamos ante un neumoperitoneo. Y además muestra niveles hidroaéreos del intestino delgado, pero ¿cuáles niveles hidroaéreos? Los grandes, ¿cierto? O sea, el intestino delgado está dilatado. ¿Por qué está dilatado? ¿Porque está obstruido el paciente o está dilatado porque tiene peritonitis? La respuesta no me la pueden dar, se las doy yo. Si estuviera obstruido por este cuerpo extraño, el colon es el que estaría dilatado y no veo el colon dilatado. En cambio, si el delgado se dilató, seguramente es porque está con peritonitis, no con obstrucción, y esa peritonitis además me la confirma con la idea de que tiene una perforación del colon porque hay neumoperitoneo. La radiografía en general no nos da tanta información, como este paciente por vergüenza o por ebriedad o por lo que sea, se demoró mucho en consultar, llegó a estar en este estado ya terminal de su acto autoamatorio, ¿cierto? De estar casi muerto por una peritonitis grave, pero en general nosotros no podemos ver las complicaciones y las complicaciones nos las dice la tomografía computada. Los cuerpos extraños en el colon y el recto pueden ser ingeridos y quedar atrapados. Por ejemplo, la enfermedad diverticular de muchos años provoca estenosis del sigmoides y frecuentemente los cuerpos extraños ingeridos se quedan en el sigmoides por tener muy poco calibre. Los cuerpos extraños que vemos en las radiografías tienen que ser de vidrio o de metal. Y si ustedes se fijan, el vidrio solo lo vemos en sus paredes, en su aspecto anterior y posterior ni lo vemos. Así que también tiene que ser relativamente grande el vidrio y el metal también tiene que ser bastante denso, si no la radiografía no lo muestra. Y los cuerpos extraños de plástico, por ejemplo, si alguien se traga un pedazo de un cepillo de dientes, no se ve en una radiografía. Y los vegetales
no es infrecuente que en este tipo de actos de autosatisfacción o maltrato, los pacientes tengan un pepino. El pepino es muy recomendable, yo lo recomiendo porque es muy suavecito, la verdad es que pasa fácil. Pero bueno, los pepinos no los vamos a ver. Los vegetales, aunque sean grandes, no se ven. En la radiografía, en la tomografía computada es más fácil porque se va a ver un defecto de Jenner dentro del colon con forma de pepino, aunque sea negro, digamos, aunque no sea blanco a los rayos X. Bueno, esta es otra causa de dilatación del colon, bastante común. Alguno la podrá identificar. Este es el colon ascendente, algo distendido. Ese es el colon descendente, algo distendido, pero este es el sigmoides, dando una vuelta ahí y con una distensión tremenda. Además, el sigmoides, en vez de empezar a la derecha y terminar hacia el recto, ¿cierto? Está como amarrado aquí. Este es su centro de las dos asas, ¿cierto? Las dos asas confluyen en este punto. Eso quiere decir que eso está anudado. Aquí está el dibujo del doctor Netter, muy exacto respecto a la radiografía, ¿cierto? En que como se tuerce el pie del mesosigmoides, se produce este anudamiento hacia la izquierda de los dos segmentos del sigmoides. Ese anudamiento produce isquemia y esa isquemia termina en perforación. Lamentablemente, yo no puedo saberlo en la radiografía. Si el paciente no está con una peritonitis grave como el que vimos anteriormente, no vamos a ver ningún signo que nos sugiera, excepto la clínica del paciente, que tenga gran dolor, fiebre y que tenga un síndrome séptico. Este otro paciente, ¿qué les parece? También tiene un segmento que parece del colon, no les había comentado. ¿Cómo me doy cuenta yo si una tripa es colon o es delgado o es estómago? Bueno, el colon tiene pliegues, pero esos pliegues están separados por centímetros, no por milímetros de distancia. Si los pliegues están separados por centímetros, se trata de pliegues del colon. Si fueran por milímetros, son de intestino delgado. Así que esto es colon. El problema es que este colon parece ser el ciego, porque ahí está más gordo, ¿cierto? Uno diría, bueno, entonces aquí va el ilion distal y por aquí debería estar el apéndice, pero nada que ver. Pero si uno se fija, aquí no hay nada, así que es posible que sea el ciego. ¿Pero cómo? De nuevo, ¿está obstruido el paciente? Ojo con el recto traicionero. Ahí está de nuevo Netter dibujando de qué se trata esto. Aquí de nuevo hay un nudo, acá está el nudo. Es un vólvulo del ciego. Se produce en pacientes que tienen el ciego libre, un ciego no adherido al retroperitoneo, ¿cierto? Y como el gas en el colon se va hacia arriba cuando uno está de pie, ese ciego se va dirigiendo hacia cefálico y por eso se ubica en esa posición. Ahí está la imagen, acá está la torsión, ¿cierto? Y el ciego gigante y dirigido, el extremo del ciego se dirige hacia cefálico. La radiografía no nos permite ver las complicaciones, pero sí nos sugiere el tipo de vólvulo que tiene el paciente. Para lo demás hay que hacer tomografía y además los vólvulos no siempre se tratan con cirugía, muchas veces se tratan actualmente por vía endoscópica, destorciendo el vólvulo para desinflamar al paciente y hacer que esté en mejores condiciones para una cirugía de resección de su megacolon sigmoides, por ejemplo, pero para poder definir si va a poder ser reducido ese vólvulo por vía endoscópica, se requiere el estudio con tomografía computada previamente, para garantizar que no esté perforado o con peritonitis. Bueno, y a este otro, ¿qué le pasa? También tiene el colon ascendente bastante lleno de gas, el transverso está peor, el descendente se ve bien, y de nuevo hay un gran sigmoides, anormalmente grande,
Pero este sí que no está anudado, sino que sigue hacia el recto. Esto puede ser una obstrucción de la región rectoanal. Claro que sí. Pero vemos que, ¿de qué se trata este paciente? Es un paciente que está en monitorización y con una sonda enteral de alimentación. Además tiene sutura metálica external. Entonces, es un paciente seguramente mayor, con comorbilidades, que ha requerido ser alimentado por sonda enteral y que está en monitorización, o sea, está al menos en intermedio. Es un paciente grave. Los pacientes graves pueden hacer dilataciones agudas de colon que son multifactoriales, isquemia crónica, alteraciones metabólicas, alteraciones hidroelectrolíticas, reacciones adversas a drogas, que provocan parálisis del colon, y como el colon tiene la mala costumbre de estar lleno de caca, la caca produce gas, las bacterias producen gas y se va distendiendo anormalmente. No es que alguien lo infla, las bacterias lo inflan, ¿cierto? ¿Cómo confirmamos que esto es una parálisis de colon y que el paciente no está obstruido? No se puede con la pura radiografía, pero en este caso se hizo una tomografía y se ve que el colon era continuo hasta la región anal, así que bastaba un tacto rectal para ver si había una neoplasia o si era una parálisis de colon, o sea, una Ogilvy o ilio paralítico agudo de colon, o como dice la literatura, una pseudoobstrucción, porque parece obstrucción pero no lo es, pero aguda de colon. El diagnóstico definitivo, entonces, de ausencia de obstrucción requiere que hagamos una endoscopía o una tomografía computada, y el diagnóstico de las complicaciones, que son, de nuevo, la sobredistensión del colon produce isquemia de la pared y finalmente perforación, requiere también de una tomografía computada para identificarla. Y este otro paciente, ¿qué le pasó? También es un paciente, no es grave, es un paciente postrado, desnutrido, se ve muy delgado, ¿cierto? Sin plano subcutáneo. Se ve que sus planos musculares son pequeños, o sea, está desnutrido. Es un paciente frecuentemente postrado el que hace esto. ¿Y qué es lo que tiene? Una radiografía muestra que hay una gran cantidad de heces. A mí no me gusta eso de fecaloideo porque yo lo busco en la Real Academia Española y fecaloideo no existe. Y además que esto no es fecaloideo, es fecal. No se parece a las heces, son heces. Bueno, esta masa de caca que parece ser sigmoido-rectal, ¿cierto? Porque ese sería el trayecto, es inviable que la pueda eliminar un paciente postrado, porque, bueno, yo tampoco podría, pero un paciente postrado no puede hacer fuerza, por eso se va acumulando esta gran cantidad de caca y no sale nunca. Pero si se fijan, el colon no está dilatado, así que no está obstruido. El paciente no tiene tránsito, está desnutrido, sin tránsito, y no puede hacer fuerza, no tiene peristaltismo y no pudo eliminar la caca cuando era posible, y se formó esa gran masa que llamamos fecaloma. La tomografía computada nos muestra mejor dónde está eso, porque nos dice exactamente, sí, esto es un gran unión sigmoido-rectal dilatada, y además nos muestra dos cosas interesantes, que hay dos cacas aquí. Hay una caca redonda y más compacta, incluso con capas que uno podría decir, ah, esto es como los árboles nos va diciendo cuántos años lleva formándose, ¿cierto? Sí, son capas y indican que se ha ido formando en forma crónica, pero no podemos saber el tiempo. Y encima hay toda esta caca menos espesa. Se ha ido acumulando por la obstrucción del recto, se ha ido acumulando caca. Así que aquí hay al menos dos tipos de caca. Caca sí está en la Real Academia, muchachos. El fecaloma, por imágenes, no se puede determinar con claridad si se trata de una estructura pétrea que va a ser resistente al enema evacuante, o si es
heces impactadas, pero blandas, que pueden ser susceptibles de disolver con un enema evacuante. Eso lamentablemente requiere de un dedito, en este caso, más que un dedo, bastaba con palpar el abdomen, ¿cierto? Y el diagnóstico de complicaciones, ¿cuál es la complicación? El fecaloma es un cuerpo extraño, a pesar de que la caca no es extraña, es un cuerpo extraño de gran tamaño en el colon y en el recto que va irritando la pared del colon, la va inflamando y entonces puede provocar de nuevo perforación de colon y esas complicaciones no las podemos ver sin una tomografía computada. Pero si el paciente no tiene un cuadro séptico, lo más probable es que no requiera tomografía computada, sino que requiera enema evacuante y pelear contra esa gran roca. Bueno, vamos al ultrasonido. El ultrasonido en el tubo digestivo bajo tiene pocas indicaciones, pero son muy importantes porque tienen mucha utilidad. La primera está graficada en esta imagen. Esto sería el ciego y esto es un segmento de intestino que sigue para allá, que se llama apéndice. Para estar seguro que sea el apéndice, yo lo miro en esta proyección que es transversal a la otra, o perpendicular, como se dice, y veo que es un cilindro. Es el apéndice. ¿Y qué le pasa a este apéndice? Tiene un coprolito que está dibujado ahí, tiene otro coprolito aquí piramidal, ¿ya? Pero además tiene algo que en el ultrasonido es muy fácil de evaluar y que es que yo pongo el transductor está aquí en la piel del paciente y yo empujo con el transductor, hundo el abdomen del paciente, el paciente me mira con odio porque le duele, pero yo logro empujar los tejidos sobre el apéndice. Si el apéndice, como toda víscera no obstruida, se colapsa cuando yo lo aprieto, entonces no está inflamado. Si no se colapsa, si mantiene esta forma de cilindro y ese cilindro mide más de 6 milímetros, eso es una apendicitis aguda en ultrasonido. Ese es el signo principal de diagnóstico de apendicitis aguda con ultrasonido y por eso es distinto al método de estudio con otras imágenes. Por ejemplo, en resonancia magnética o en tomografía computada, yo no puedo comprimir el apéndice, por lo tanto no puedo evaluar con certeza si, aunque mide tan poquito, solo 6 milímetros, menos de 1 centímetro de diámetro, está inflamado por apendicitis. En tomografía computada y en resonancia magnética se utilizan diámetros diferentes que los comento aquí rápidamente. Como la compresión no se puede hacer, el diámetro del apéndice importa menos como signo. Por ejemplo, aquí hay un apéndice chiquitito. Este es un mini apéndice, da lo mismo, es pequeño, pero el signo radiológico en la tomografía computada, ya lo habíamos comentado ayer, es el edema del tejido adiposo alrededor de la zona enferma. Ese edema es característico solo de apendicitis aguda, entonces el diagnóstico está hecho independiente del diámetro del apéndice. Esto es importante porque cuesta entender lo que cuando uno lo mide en la tomografía computada, a veces se ven apéndices de 12 milímetros y no informaron apendicitis y uno dice, pero ¿qué le pasa al radiólogo? Etcétera. El otro diagnóstico que se puede hacer con tomografía, con ultrasonido, es la diverticulitis aguda. La sensibilidad y especificidad es un poco menor que la de la apendicitis, pero se puede hacer y economiza el paciente y evitamos radiación. La diverticulitis aguda se ve porque uno encuentra un segmento de intestino de pared gruesa, este es el lumen, esas son las paredes, esto es la pared del intestino en general mide 3 o menos milímetros, esta debe medir como 5 milímetros por lado, y que además de estar engrosada por colitis focal, tiene divertículos, en especial, idealmente, ver un divertículo con gran edema del tejido circundante. Uno dice, uy, ¿cómo tiene edema del tejido circundante? No me logro dar cuenta. Bueno, nosotros nos damos cuenta porque el segmento intestinal comprometido está rodeado solo de grasa.
Ayer les decía que el edema, aparte de cambiar la densidad en la tomografía computada, además aumenta el tamaño del tejido adiposo. Entonces, el asa comprometida, en este caso el sigmoides, está como sola en el intestino, rodeada de tanta grasa que la separa de los demás. Ese es el signo radiológico en ultrasonido que nos sugiere que hay una diverticulitis. Hay que ver el divertículo, hay que ver la colitis y hay que ver que esté englobado por tejido adiposo edematoso. Acá hay otro paciente en el que igual le hicieron una tomografía computada y yo arreglé las imágenes para que se vean similares. Aquí se ve el colon de pared gruesa y multilaminar, el divertículo saliendo y el tejido adiposo rodeando todo como aislándolo. Ahí se ve, esto es todo el tejido adiposo más edematoso es el que está alrededor del divertículo. Aquí estamos viendo solo el divertículo, no estamos viendo nada más. Es lo mismo, ahí está el edema solo alrededor del divertículo, igual que en la apendicitis. Los divertículos y los apéndices, las apendicitis son enfermedades muy parecidas en las imágenes. Entonces esos son los hallazgos que tengo que tener: el engrosamiento parietal del colon, ver divertículos, porque si no veo divertículos y no tiene divertículos, ¿cómo va a tener diverticulitis? Y además encontrar este foco de edema circundante. Las complicaciones de la diverticulitis son más fáciles de ver en la tomografía computada, pero el ultrasonido igual puede verlas, ¿eh? Así que puede no ser necesario, si el paciente no tiene una sepsis grave, puede no ser necesario estudiarlo con tomografía computada y empezar el tratamiento solo con el ultrasonido. Bueno, ¿terminamos aquí o vemos la EcoFast? No lo sé, depende de los tiempos, ustedes me dicen. Porque... Doctor, dele nomás con el EcoFast, pero rápido, no, pero fast. Tampoco fast. Es súper rápido. Bueno, en la literatura le han puesto varias nombres. Es como la TAC, la resonancia nuclear magnética, son todas esas palabras que uno dice, ¿por qué le dicen así? Después no le dicen así. Bueno, en FAST ya pasa lo mismo. Pero la cosa es que FAST no quiere decir que sea rápido, sino que es para trauma. Es el paciente politraumatizado de traumatismo grave que está con riesgo vital, inestabilidad hemodinámica, que yo necesito saber rápidamente si tengo que abrirle el tórax o el abdomen por un sangrado activo masivo. Entonces, antiguamente lo que se hacía era auscultar el tórax. Si había signos de ocupación de un hemitórax, se clavaba un tubo pleural. Y con él sabía yo si estaba saliendo sangre o no. Para evitar ese paso diagnóstico, el tubo pleural, se hace el EcoFast. Lo mismo en el abdomen. Antes de la ultrasonido y la tomografía computada, se hacía, ya se comentó ayer, la laparotomía exploradora. Incluso se hacía una cosa más chiquitita, el lavado peritoneal diagnóstico, en que hacía un mini hoyito, se metía solución fisiológica y se sacaba esa solución fisiológica y se veía si salía con sangre, era que había hemoperitoneo. Bueno, con el ultrasonido se puede encontrar la sangre sin abrir al paciente. ¿En dónde? En la pleura, en el peritoneo y en el pericardio. Y por eso se ponen los transductores solo en 4 lugares. Entonces, como yo pongo el transductor solo en 4 puntos, es relativamente rápido el examen, pero es relativo, porque ustedes en reanimación están con múltiples personas atendiendo al paciente, hay que ventilarlo, ¿cierto? Entonces, el radiólogo no tiene, apenas hay espacio para la máquina, el equipo radiológico, que en general es muy grande, y más encima hay que estar haciendo, a veces, mientras le hacen masaje cardíaco, uno tiene que estar tratando de meter el transductor en la EcoFast, que se transforma en una Eco Slow, super slow y super penca, porque hay que estar entre medio de material y personal médico. Además, hay que acordarse que será fast, pero no es easy, ¿eh? Hay que saber manejar la maquinaria, que no siempre es fácil. Yo no entiendo bien esto, pero bueno, debe pasarle a todos los especialistas, ¿cierto? Todos encuentran que la ecografía es fácil, menos los radiólogos. Los radiólogos la encuentran difícil.
¿Qué buscamos? La pleura con hemoperitoneo y el peritoneo, perdón, con hemotórax y el peritoneo con hemoperitoneo. Lo mismo en el flanco izquierdo, pleura y peritoneo. Cualquier líquido que aparezca va a ser sangre porque es un politraumatizado. No es un cirrótico con ascitis, no. Cualquier líquido que aparezca es presumiblemente sangre. Con el ultrasonido yo no sé si es sangre, pero el paciente es politraumatizado. Si tiene líquido donde no debe, es sangre. El punto 4 nos muestra por qué miramos en la región suprapúbica, y es porque el peritoneo además nos lleva la sangre al punto de mayor declive, que es retrovesical. Tanto en el masculino como en el femenino, la sangre puede estar en el fondo de saco porque es el punto más declive en decúbito. Entonces busco el punto más declive periepático, periesplénico, pleuras y pelvis. Además miro desde el epigastrio hacia cefálico para ver el corazón, para buscar sangre pericárdica. La sangre pericárdica no la puedo ver poniendo el transductor en el pecho porque está el esternón. Así que tengo que hacerlo desde el epigastrio, pero desde el epigastrio puedo ver el corazón porque el corazón está al lado del hígado, así que lo puedo ver. Y esos son los hallazgos. Ver agua. El agua en ultrasonido se ve negra. Si yo veo agua entre el hígado y el riñón, que es esta zona en que hay espacio peritoneal, eso es hemoperitoneo. No es en el flanco derecho para ver laceraciones hepáticas. No busco la laceración hepática, busco solo el signo de que algo se rompió. Además, en esta misma proyección puedo ver esto, ¿cierto? La pleura. Aquí ese es el vaso, el riñón y gran cantidad de líquido alrededor. ¿Por qué? Porque el vaso está rodeado de peritoneo. Este es el útero y detrás de él hay líquido negro, eso. El útero y el líquido negro que está ahí. Esta es la vejiga y esa es la vejiga. Esa es la visión suprapúbica. Esto en un hombre, la visión suprapúbica, el líquido se va ahí atrás por gravedad y ahí lo vemos. Todo eso es líquido y esta es la vejiga. En la pleura es similar. Este es el hígado, este es el diafragma. Esta puntita blanca es esta punta de pulmón y entre el diafragma y el pulmón está el espacio pleural, que muestra líquido por delante y por detrás. Hay hemotórax entonces. En el pericardio es lo mismo, esa es la imagen del corazón visto desde la punta, ¿cierto? Como está en el dibujo de Netter, y alrededor del corazón no puede haber líquido, alrededor del corazón están los pulmones y hay gas. Si hay líquido es en un politraumatizado hemopericardio. Eso es todo. Muchas gracias.